Buen día. Vamos a abordar la segunda unidad temática de la unidad de cambio organizacional, hablando de lo que son transformaciones organizacionales. Para esta unidad vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a empezar con el ciclo de vida de las organizaciones, explicando cómo es que la organización recorre toda esa curva de vida de una empresa, cuáles son las diferentes crisis que se dan en cada una de estas etapas. Vamos a comprender cómo es que se da el declive organizacional y algunas formas de tomar decisiones eficaces dentro de cada una de estas etapas. Para ello, los objetivos que vamos a cubrir con esta unidad son describir el ciclo de vida, comprender la crisis que se da en cada etapa del ciclo de vida organizacional, analizar el declive organizacional como un fenómeno y explicar cuáles son los síntomas que se dan y qué acciones pueden tomar los gerentes o los líderes de una empresa para afrontar esta situación. Y por último, comprender las diferencias que existen en cada una de las diferentes etapas. Okay. El ciclo de vida de las organizaciones es similar al ciclo de vida de una persona. Las organizaciones son entes, viven, respiran, se alimentan, se reproducen y al final pues también fallecen. Dentro de lo que es el estudio organizacional, han habido muchos autores que han estudiado el fenómeno del ciclo de vida empresarial. Uno de los modelos más completos que yo conozco y que me gustó y que en este modelo basamos esta unidad es el modelo del doctor Isaac Adices, que es un autor brasileño, y él concibe el ciclo de vida organizacional en un modelo de 9 etapas en 3 fases. Disculpen. La primera de estas etapas es las entidades que se encuentran en su primer nivel, o es decir, están en etapa de crecimiento. El segundo son aquellas entidades que están madurando y por último, aquellas entidades que envejecen y consecuentemente fallecen. ¿Okay? El ciclo de vida organizacional sigue una curva parecida a esta que estamos mostrando acá en pantalla y vamos a ir mostrando cada una de estas etapas. La primera fase, que es la conceptualización y el nacimiento, inicia con una etapa que se llama romance. La etapa de romance es como en las personas, cuando hay empatía entre dos personas que se gustan, se agradan, uno construye castillos en el aire. En esta etapa no existe nada físicamente. Desde un punto de vista organizacional, se comienza a gestar la idea del negocio. El fundador es el que empieza a crear ese compromiso. Un ejemplo que a mí me gusta dar en mis lecciones es el emprendedurismo. El emprendedurismo se basa primordialmente en lo que es la experiencia de su fundador o el expertise que tiene. Un ejemplo muy sencillo es alguien que le encante cocinar y que sabe hacer pizza, sabe hacer platos italianos. Su grupo familiar, su grupo de amistades, lo convencen de que sería bueno que él pusiera un negocio de esta naturaleza. La persona se ilusiona, comienza a gestar esa posibilidad, pero el negocio no existe todavía. Esta es una etapa de romance, donde la persona se hace muchas ilusiones, donde la persona sueña que se va a hacer multimillonario vendiendo pizzas, vendiendo pastas, vendiendo ñoquis, etc. La persona se vuelve un pensador, un romántico completamente. Aquí es donde la persona tiene que preguntarse qué es exactamente lo que voy a hacer, porque el mercado está inundado de excelentes ideas y de muchos fracasos, lamentablemente así es. La persona, su fundador, tiene que buscar aquel elemento diferenciador,
hacia qué mercado lo va a dirigir, por qué y cómo y quién lo va a hacer, porque no necesariamente yo lo voy a hacer. Y es acá donde empiezan a darse las primeras líneas del negocio, aunque como repito, no existe nada físicamente. En la siguiente fase pueden pasar dos cosas. De ese romance puede darse, como dice ahí en la gráfica, se puede dar un affair. Un affair es nada más fue la ilusión, el momentum, pero de ahí no pasó nada. Si lo quieren poner en términos coloquiales, fue amor de una noche y de ahí no pasó. Pero si eso fructifica, si da resultado, es decir, que la idea es factible y cuaja, se va a dar un nacimiento. Ese nacimiento de la organización, todo es absolutamente nuevo. Cuando la empresa empieza, no existen estructuras formales, no hay reglas, no hay procedimientos. Todos los días es una nueva forma de trabajar. Si yo trabajo, y el ejemplo que me gusta es el de las comidas. Cuando una persona empieza y pone una soda o pone un restaurante y no tiene absolutamente experiencia en ello, muy probablemente las recetas van a cambiar día con día. Va a recibir mucha crítica o mucho elogio de parte de sus clientes y va a tratar de mantener o la misma receta o de mejorarla. ¿Para qué? Para mantener ese mercado. Acá el fundador trata de poner las bases sobre las cuales la empresa va a perpetuar en el tiempo. Por supuesto, un segundo. En esta etapa es importante que el fundador establezca un plan de negocio. El plan de negocio permite identificar cuál es la naturaleza, cuál es la oportunidad que tiene esta iniciativa en el mercado. Trata de analizar y de explorar todos aquellos elementos que van a determinar si la organización va a tener éxito o no. Y por supuesto, siempre lo recomiendo, el plan de negocio es una herramienta para captar capital de financiamiento. Si el fundador no tiene capital de riesgo, el capital de riesgo, haciendo un paréntesis, es aquel capital que una persona puede invertir, perderlo y su estilo de vida no cambia. Pero si usted, para obtener el capital, va a ir a empeñar su alma y lo pierde, pierde el alma también. Entonces, si la persona está en esta segunda circunstancia, no tiene capital de riesgo. Siempre yo recomiendo trabaje con capital de riesgo. Y si no lo tiene, trate de obtenerlo. Pero no arriesgue su salud mental ni su estabilidad por un plan de negocio, el cual todavía no sabemos si va a tener éxito o no. ¿Okay? Bueno, en la segunda, siempre en la primera fase de nacimiento, la siguiente etapa del ciclo es la infancia. La empresa ya nació y la empresa va a necesitar empezar a gestar políticas, empezar a gestar procedimientos, va a empezar a trabajar principalmente en crecer financieramente. ¿Cuál es la preocupación principal en esta etapa? Vender, vender y vender. Los colaboradores, que generalmente son muy pocos,
casi siempre está el fundador y uno o dos colaboradores. El trabajo es produzca y venda, o venda únicamente. En esta etapa la crisis se da a diario. Cualquier pequeña situación es una crisis de todos los días. Que un cliente insatisfecho. ¿Y por qué se dan las crisis? Porque el fundador no está preparado para ello. Nadie le dijo de que iba a enfrentar problemas organizacionales, que iba a enfrentar problemas con su mercado, que iba a tener problemas con las máquinas, que iba a tener problemas con sus colaboradores más cercanos. Cada una de estas situaciones le va a generar una crisis y va a poner a prueba lo que se llama el compromiso del fundador. El compromiso del fundador se refiere cuando yo establecí las bases en mi etapa romántica, donde yo decía, bueno, con este negocio yo voy a tener un mejor estilo de vida, voy a hacer plata. Ese compromiso se ve seriamente comprometido, haciendo abuso del lenguaje, porque el fundador puede sentirse aturdido, puede sentirse atribulado y dice, esto no es vida, esto no es para mí, y puede decidir abandonar ese negocio, abandonar esa iniciativa, cuando a lo mejor tal vez la crisis se solventaba dándole un poquito de pensamiento. Lo que pasa es que en esta etapa no existe esa capacidad de pensamiento, porque lo único que existe es generar y generar y generar resultados. Y si los resultados no se dan desde el punto de vista financiero, el fundador se va a sentir, como dicen, achicopalado. La organización infantil requiere muchos cuidados. Y el doctor Adices estaba muy en lo cierto cuando denominaba esta etapa de esta manera, así, infantil. Una persona en sus primeros años necesita muchos cuidados de parte de sus padres, que empieza a gatear y se vuelve traviesa la persona, que se lleva todo a la boca. Constantemente la persona, el niño, en este caso la empresa, necesita el cuidado de su padre, en este caso el fundador. Y el fundador puede perder el sueño, puede perder el interés y, como decía hace un momento, puede decidir abandonar esa ilusión con la que fundó este pequeño negocio, que apenas está en su etapa de crecimiento. Si la etapa de la infancia se logra superar, entonces puede existir algo que se llama una muerte prematura o puede pasar a la siguiente etapa. La muerte prematura se va a dar precisamente por el abandono de lo que es el compromiso por parte del fundador. Si el fundador decide no continuar más, pues la organización desaparece. En muchas ocasiones la empresa puede continuar, pero el fundador la delega en alguien más. Puede ser en alguien de la familia, puede ser en un tercero, y en realidad no le va a interesar si la empresa triunfa o fracasa, porque ya no tiene ningún interés en ella. La siguiente fase es lo que se le llama la etapa go-go. Esa etapa go-go es un acrónimo del inglés de adelante, vamos, y una vez que la organización pasa las crisis de la infancia, el flujo de caja se estabiliza. Ya la empresa empieza a tener un grupo de clientes que son leales a ella. Ya lo que son aquellas pequeñas dificultades que teníamos al inicio, cuando un cliente se quejaba, cuando algo no funcionaba bien dentro de la empresa, dejaron de ser una crisis. Ya sabemos cómo afrontarlo. Una empresa cuando inicia y llega alguien a devolver un producto o quiere que le devuelvan su dinero porque el servicio no fue de su satisfacción, no sabemos cómo afrontarlo. Pero a medida que la empresa crece y logra estabilizarse, ya podemos establecer procedimientos con los cuales sabemos cómo actuar. Una de las características que se empiezan a dar en esta etapa es que la organización decide diversificarse. La diversificación puede ser relacionada o no relacionada. Explico esto en un par de palabras. Una empresa, y voy a ponerme el ejemplo de la pizzería.
Si decide diversificarse y lo va a hacer de manera relacionada, va a preparar platillos italianos únicamente. Pastas, paninis, etc. Si decide hacer una diversificación no relacionada, podría dedicarse a poner, por ejemplo, un lugar para tomar café, para tomar té. Sigue siendo algo parecido a la comida, pero enfocado en algo diferente. Incluso la empresa puede decidir empezar a vender hamburguesas, tacos, enchiladas, otro tipo de comida que no tiene nada que ver con la gastronomía italiana y sigue siendo una empresa de comida. Y esta es una diversificación también relacionada porque sigue estando en el rubro alimenticio. Pero si de pronto el fundador se da cuenta de que él también es bueno para las excursiones y decide ahí mismo promover una pequeña empresita de turismo, es una diversificación no relacionada. Esto se empieza a dar de una manera no planificada. Simplemente las oportunidades se dan. ¿Se dan por qué? Por el momentum, por el mercado, por solicitud de los clientes, etc. Si la empresa logra pasar la etapa de go-go, se pueden dar dos situaciones. Una es que la empresa llegue a un siguiente umbral que se le conoce como la adolescencia, o se puede dar algo que se conoce como la trampa de la familia o la trampa del fundador. ¿En qué consiste esto? Que cuando la empresa decide diversificarse, el fundador se vuelve a entusiasmar con una nueva idea de negocio. Y teníamos el ejemplo de la pizzería, que ahora también hace actividades de turismo de montaña. Entonces el fundador se enfoca más en su nuevo niño, en su nuevo juguete, que es el turismo de montaña, y deja abandonada la pizzería. Y esta se la cede a alguien cercano. Puede ser a su pareja, puede ser a un hijo, puede ser a un familiar cercano. Y eso es lo que se conoce como la trampa de la familia, porque en muchas ocasiones la empresa se delega en alguien de la familia únicamente por ese hecho de relación familiar, y a lo mejor al que se lo delego no tiene absolutamente interés en llevar ese negocio. Muchas empresas mueren en segunda generación de padre a hijo porque el hijo no le gusta el negocio del padre, no le agrada ese tipo de actividad. Entonces deja que la empresa se muera o termina también delegando en otra persona. Eso es lo que se conoce como la trampa de la familia, que al hacer esta diversificación, la empresa puede irse al fracaso. ¿Okay? En el siguiente punto decíamos, disculpen, llegamos a lo que es la etapa de la adolescencia. Ya la empresa se vuelve muy fuerte, se independiza de su fundador, y es donde se dice que la empresa tiene un nuevo nacimiento. Pero este nacimiento es de tipo emocional. Una característica que se da en esta etapa es que el fundador se desliga de la empresa, pero quiere seguir perteneciendo también a la misma. Voy a explicarlo con algo que nos pasó a unos colegas recientemente. Nosotros estuvimos asesorando a una empresa de casi 30 años en el mercado, que uno dice, una empresa de 30 años no es una empresa juvenil ni adolescente, puede ser una empresa que ya está en declive. No, era una empresa que estaba saliendo apenas de la etapa go-go y entró en adolescencia. Pues el fundador decidió ceder su administración a un tercero, y este tercero hacía las cosas diferentes a como las hacía el fundador. Esa es una de las crisis que se dan en esta etapa, donde el fundador percibe que en quien empoderó la empresa no es igual que él. Entonces, al no realizar el mismo tipo de acciones, el mismo tipo de pensamiento gerencial, el fundador puede creer que la empresa se va a ir al fracaso. Y en esta etapa lo que se necesita es reforzar un poquito más el control. Ya todas aquellas acciones que se dieron en el pasado ya quedaron atrás. La empresa necesita tener un crecimiento,
una estabilidad desde el punto de vista organizativo. Ya tiene su base de mercado, tiene clientes leales a la marca, pero cuando el fundador cede esto, siente en alguna medida que pierde poder, que necesita volver otra vez a entrar a la empresa. Y aquí se da un conflicto en el cual el fundador frecuentemente entrevista a sus colaboradores más cercanos. ¿Y cómo le va con el nuevo jefe? Muchas veces el colaborador le va a decir: no, vamos muy bien, pero es una lástima porque no se parece a usted. Esa es una frase lapidaria, porque el fundador se va a sentir desilusionado, se va a sentir decepcionado. Es acá donde empieza a darse un fenómeno que se llama de puertas giratorias, y se le llama así porque constantemente se cambia al nuevo administrador, porque no es del parecer del fundador o de aquel grupo de colaboradores cercanos al fundador. Aquí se da una situación en la cual la organización crece y empiezan a llegar nuevos personajes a la misma. Y se da aquella situación de ustedes y nosotros, donde el nosotros somos aquellos empleados que crecimos con el negocio, que lo fundamos, que sudamos, que estuvimos hombro a hombro, que nos partimos el alma con el fundador y que ya hemos llevado la empresa hasta este lugar. Pero las personas nuevas que han llegado tienen otra mentalidad y se da esa separación, se da ese divorcio interno. El conflicto que se da es a nivel interno y no externo. Muchas veces el cliente ni siquiera lo percibe. A lo mejor alguien que puede tener habilidades de entrevistador puede darse cuenta que existe un roce a lo interno, pero esto todavía no le afecta en absoluto al cliente. La organización GoGo empieza a gestionar políticas, empieza a trabajar en pulir las destrezas de cada uno de sus colaboradores. Busca la manera de que todo sea estándar, de que todos los elementos que llevan a la empresa a emitir los resultados sean siempre los mismos, que no sean cosa de la casualidad o de la fortuna como pasaba con la organización infantil. En la organización adolescente todos queremos que surja de manera natural, es decir, el mismo resultado se va a dar una y otra vez como la aplicación de un mismo tipo de procedimiento. Si la organización adolescente supera estas discordias, estas dificultades, van a pasar también tres situaciones. La primera es que la empresa puede experimentar algo que se llama un envejecimiento prematuro. El envejecimiento prematuro se va a dar porque va a existir apatía dentro de los miembros de la organización. Al empezar a querer estabilizar los sistemas, los procedimientos, las personas, en algunos casos, se van a oponer a ese cambio y van a dejar que la organización muera poco a poco. O también se puede dar algo que se llama el incumplimiento del emprendedor. Ese incumplimiento del emprendedor consiste en que el fundador se desilusiona de haber entregado la empresa a un tercero y decide abandonar completamente su compromiso con la empresa. En muchas ocasiones incluso puede retirar sus fondos y la empresa se ve desfinanciada y enfrenta problemas de liquidez, problemas de pago con sus colaboradores, honrar los compromisos adquiridos con proveedores, etc. Es lo que se llama el incumplimiento del emprendedor, porque este decide que la empresa pues ya no amerita seguir existiendo. Si todo esto se logra superar, entonces la empresa va a llegar a su segunda fase. La segunda fase es la madurez. La madurez es el punto óptimo de toda organización. Aquí lo que es el control y la flexibilidad logran su punto de equilibrio perfecto. Cuando digo el control y la flexibilidad, me refiero a que en las primeras etapas el control es mínimo y la flexibilidad muy alta.
Y en las últimas etapas es todo lo contrario. El control es muy alto y la flexibilidad es mínima. Y eso pasa a medida que la empresa se va estableciendo más y más en el mercado y va pasando el tiempo. Y como les digo, hay empresas que pueden tener 20, 30 años en el mercado, pero siguen siendo muy flexibles. Y a pesar de la edad que tienen de estar en el mercado, todavía son empresas que son adolescentes o son infantiles. Esto es por la forma de operar entre ellas. La empresa entonces entra en un declive, entra en un envejecimiento. Una vez que la empresa madura y se estabiliza, la empresa inicia su decadencia. Y esto es porque aún la compañía es fuerte, pero la flexibilidad comienza a desaparecer. ¿Qué significa eso? Que al principio la empresa accedía fácilmente a los deseos de sus clientes. Si un cliente le pedía que cerrara un poquito más tarde para atenderlo, lo podía hacer. Pero una vez que la empresa ya es fuerte, ya no le interesa a ese solo cliente, sino que le interesa a todo su mercado. Y dice, bueno, el horario es de 1 de la tarde a 7 de la noche. Después de las 7 de la noche ya no nos busque, porque ya estamos cerrados. Y llega un cliente que es un cliente de años y le dice, vea, es que yo solo puedo venir a las 7:30 de la noche. Lo que le van a responder es, pues lo sentimos mucho, este es nuestro horario, si le gusta bien, y si no, pues búsquese otra empresa. Es acá donde surgen esos nichos de mercado y la empresa empieza su decadencia. Se da entonces lo que se llama la etapa aristocrática de la organización. En la etapa aristocrática, la empresa se centra más en lo que es el control y los beneficios que se tienen. Se hace mucho énfasis en cómo se tienen que hacer las cosas, pero no en entender por qué las cosas se hacen así. En algunas organizaciones, la vestimenta es muy formal. La motivación también es baja y se tiene un alto flujo de caja. En las empresas aristocráticas, lo que sobra es dinero. Buscan nuevas inversiones. ¿Para qué? Para crecer en beneficios, para que la empresa se haga más grande. Pero si alguien pregunta, ¿por qué es que vamos a hacer esto? Nadie le sabe responder, porque están acostumbrados a que las cosas se hagan de esa manera. En la aristocracia se tienen algunos elementos que pueden percibirse y poder entender que la organización ha llegado a esta etapa. Cuando la organización empezó y que estaba en su etapa infantil, las crisis, las reuniones, que ese es uno de los signos típicos, se hacían de manera informal. Las reuniones se hacían en un pasillo, en el estacionamiento, en el baño incluso. Pero ya cuando la organización es aristocrática, la forma de reunirse es diferente. Tenemos salas de reuniones con mesa de madera, asientos de piel, cuadros de pintor originales. Todo es muy elegante. La forma de comunicarse cambia. En las organizaciones infantiles, la comunicación es sumamente informal. Vea, fulanito, haga esto y necesito que lo haga ya. En las organizaciones aristocráticas, la comunicación es muy formal. Se emite un memorándum, se emite un comunicado, se envía un correo, estimado colaborador, por medio de la presente, etc. Todo se vuelve demasiado elegante, demasiado rígido, demasiado formal. Incluso la manera de resolver los conflictos ya no es a gritos, a patadas, a histeria, sino que todo se lleva a un nivel de calma absoluta, de paz, para que todo surja en forma tranquila. Y así debería de ser. Pero aquí no hay prisa, no hay sentido de urgencia en este tipo de organizaciones. Se supera la etapa aristocrática y durante ese periodo se va a dar algo que se llama la recriminación. La recriminación consiste en que los resultados no se dan. A esta etapa también se le conoce como paranoia directiva. Y esto es que a pesar
de que los resultados no son los adecuados, los gerentes, líderes o directores, en lugar de buscar la forma de luchar, de solventar la situación que se está viviendo, sobre todo con sus clientes, con el mercado, lo que hacen es enfrentarse entre ellos. Alguien tiene que cargar con la culpa. Es aquí donde dicen, alguien tiene que salir sacrificado de esta situación, porque esta situación a la que hemos llegado es culpa de, tiene un nombre, y se suele resolver despidiendo a esa persona. Y tal vez no es el mejor camino, pero en esta etapa lo que sucede es, nos echamos la culpa unos a los otros y eso nos da más tiempo de vida. Una vez que se pasa de la etapa recriminatoria, se llega a lo que es la burocracia. La burocracia se considera la antesala de la muerte. Acá existe una completa disociación del entorno. Es decir, no interesa lo que pase afuera, es únicamente lo que está dentro de la organización. Para estar en esta organización, tanto clientes como proveedores prácticamente tienen que sortear una gran cantidad de barreras para que puedan ser atendidos, para poder ser parte de la organización, para hacer negocios con ella, porque existe una orientación completamente al control, a los sistemas operativos administrativos. En esta etapa ya la empresa pierde el sentido completamente y los clientes muchas veces se desilusionan y buscan otras opciones. Acá, a pesar de que tenemos los mejores procedimientos administrativos, los directivos no entienden por qué sus clientes se largan. No comprenden por qué el mercado les da la espalda. Si siempre han tenido un producto de excelencia, siempre fueron los mejores del mercado, siempre fueron los preferidos de todos. Pero resulta que la misma empresa, a través de su inflexibilidad y su autocontrol, se encarga de que su mismo mercado le dé la espalda. Finalmente, la empresa llega pues a su etapa de muerte. Algunos dicen que esta etapa se puede evitar y lo que hacen es relanzar la organización. Hay muchos casos en los cuales se han recuperado empresas cambiando el nombre de la marca, como por ejemplo LG, es un caso de éxito, donde antes LG era Goldstar, alguno de sus padres, sus abuelos quizás tuvo uno de los primeros electrodomésticos Goldstar, que eran muy buenos, pero con el tiempo empezaron a fallar, empezaron a presentar muchos problemas de operación y la marca poco a poco fue desapareciendo. Y vino alguien y la transformó, le cambiaron hasta el nombre, le cambiaron el logotipo. Ahora se le conoce como LG, sinónimo de calidad, sinónimo de excelencia. Hitachi fue otra marca que también desapareció del mercado en lo que es línea blanca y fue absorbida por otra organización. Son empresas que han llegado a su última etapa en el ciclo de vida. Algunas desaparecen por completo, lamentablemente, y otras pues deciden relanzarse. Con esto, estimados colegas, finalizamos esta segunda unidad. Espero también que la misma sea de su mejor provecho. Muchas gracias.